Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elise y en esta ocasión vamos a hablar sobre El despertar de Kate Chopin. Esta novela fue publicada por primera vez en 1899 y nos narra la vida de Edna Pontellier y la lucha constante que ella va a tener con respecto a lo que se espera de ser mujer, madre y esposa en la sociedad estadounidense de mediados del siglo XIX. Ella va a contracorriente de todo lo que ya está socialmente establecido y por ello la novela fue sumamente criticada. Sin embargo, hoy se considera una novela representativa del feminismo. Así que gracias a esto yo tenía muchas ganas de poder leer esta novela y gracias a Novelas Eternas se me hizo poder hacerlo ya por fin. Es curioso cómo esta novela es de las que menos ha tenido como popularidad en esta colección. Incluso el día que estuvo ya disponible en la tienda en línea estuvo por horas sin que se agotara, cuando con otras publicaciones eso ni de chiste ocurría, y creo que tiene mucho que ver en lo poco que se habla de esta escritora, y ya más adelante vamos a ver todo lo que ella tuvo que pasar y las razones por las que prácticamente ella ha permanecido por mucho tiempo en el anonimato. Yo tenía conocimiento de esa novela pero de manera muy superficial, ya hasta que me adentré en esta escritura, en saber también que es representativa dentro del feminismo y cómo Kate Chopin, al igual que muchas escritoras del siglo XIX, buscaban darle un giro diferente a sus personajes femeninos porque era lo mismo que ellas sentían. Entonces creo que es una novela que ha permanecido oculta, pero es momento de hablar de ella y era mi momento para poder recomendársela. Antes de entrar de lleno con lo que es la novela, vamos a hablar un poquito acerca de la biografía de Kate Chopin para poder entender un poco más el por qué ella también se vuelve una mujer que va a contracorriente sobre lo que se espera de las mujeres de su época. Su nombre era Catherine O'Flaherty y nació en Missouri en 1850. Su padre era un exitoso hombre de negocios, pero falleció cuando ella tenía apenas 5 años. Por eso su educación estuvo a cargo de su madre, de su abuela y de su bisabuela materna, que incluso todas ellas y todas las mujeres de su familia servirían como fuente de inspiración para ella. De hecho, como dato curioso, su tatarabuela fue la primera mujer en obtener el divorcio en Missouri, además de llevar una empresa de transporte fluvial ella sola en Mississippi. De aquí ya podemos ver como esas influencias feministas que ella tenía y que después lograría plasmar en su obra. A la edad de 20 años ella se casa con Oscar Chopin, quien era hijo de un rico empresario en Estados Unidos, y más tarde ellos se mudan a Nueva Orleans, donde tendrían 6 hijos. En 1882 su esposo muere, dejándola con muchísimas deudas, por lo que ella tiene que tomar el mando del negocio familiar, pero fracasa. Sus inicios como escritora se dan gracias a que empieza a leer a Guy de Maupassant y a asistir a círculos literarios fundados por Charlotte Stern Eliot, que era la mamá del escritor T.C. Eliot. En 1894 volverá a Missouri con su familia. Desafortunadamente, su madre morirá al año siguiente, provocándole una depresión que incluso ella ya venía cargando desde el fallecimiento de su esposo. Un médico amigo de la familia le recomendó que comenzara a escribir esto a manera de terapia. A partir de ese momento, ella empieza a producir pequeños relatos, algunos artículos y traducciones que incluso se verían publicados, demostrando así que teníamos frente a nuestros ojos a una escritora nata. Es en 1899 cuando publica la novela de El despertar, pero por lo escandalosa que se le consideraba a la novela, se le negó la entrada al Círculo de Bellas Artes. Recibió demasiadas críticas negativas sobre El despertar, lo que provocó que incluso su editor se negara a publicarle un tercer libro de cuentos que ya estaba prácticamente terminado. Todo esto le afectó a tal punto que ella incluso quiso dejar de escribir. Del año de 1899, que es cuando publica El despertar, a 1902, ella únicamente escribió
2 relatos. Finalmente muere en 1904 a causa de un derrame cerebral. Como dato curioso, gracias a todas las críticas que ella recibió, podría decir que se volvió una escritora casi invisible y desconocida para todos. Fue hasta 1969 cuando el investigador noruego Per Seyester publica una biografía de la escritora, así como varios artículos con respecto a su obra y algunos de los diarios de la escritora. Esto hizo que muchos estudiosos de la literatura y muchos lectores por fin se vieran interesados en la obra de Kate. En 1990 fue honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de San Luis y en el 2012 con un busto en el Rincón de los Escritores de Missouri. Ahora entendemos por qué poco se hablaba de esta escritora o por qué realmente no tenemos mucho conocimiento de ella, a menos que empecemos a escarbar un poquito más en estos temas literarios. Pero a pesar de que se mantuvo como una escritora invisible o anónima, y en realidad no es anónima porque pues incluso sus escritos estaban como hechos a un lado, digamos como una escritora invisible. Lo que ella hizo con sus obras marcaría también un parteaguas para lo que vendría a ser la novela del siglo XX, principalmente la de mediados del siglo XX. Por eso tenemos que hablar de un movimiento literario del que ella estuvo muy influenciada, que fue el naturalismo. Como les dije, este es un movimiento literario que surge a finales del siglo XIX y se mantiene hasta mediados del XX. Viene a ser una respuesta del movimiento del realismo, y aunque son muy similares y mucha gente los llega a confundir, sí hay diferencias que son muy notorias, y por lo que se tuvo que separar del realismo para poder llamarlo de otra manera. En resumen, porque no me voy a adentrar en este tema, el realismo se va a centrar en explicarnos cómo es la vida de las personas. Esto va a ser desde nuestro exterior y se va a centrar en las distintas versiones de cómo nos trata la sociedad, ya sea en el núcleo familiar, en la iglesia o en lo político. Nos presenta además aquellos factores que determinan cómo son vividas. Por otra parte, el naturalismo se basa en los problemas internos de la persona. Desde un aspecto más ontológico, es lo que va a determinar la forma en que la vida es vivida. Entonces, para entender mejor esta diferencia, el realismo nos va a hablar de cómo los seres humanos viven, pero interactuando con otras personas, por así decirlo, mientras que el naturalismo va a ser en retrospectiva hacia nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestra manera de ser y la educación que recibimos, pero desde adentro, es lo que va a determinar cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida. De hecho, por eso el naturalismo viene a ser también un antecedente de lo que vendría a ser en el siglo XX la novela existencialista y los monólogos internos y los flujos de conciencia. Ahora, analizando estructuralmente las novelas dentro del naturalismo, podemos tomar en cuenta lo siguiente. En cuanto al argumento, solo se va a reflejar una parte de la vida de nuestro personaje. En cuanto al tiempo, se centra únicamente en aquellos eventos que son primordiales para la historia. No me va a hablar de su infancia ni de su nacimiento si no tiene relevancia dentro de mi historia, pero sí puede dar incluso saltos en el tiempo al pasado simplemente para explicarnos algo que debemos entender en este momento. Pero si no es necesario, pues no lo va a hacer. En cuanto a los espacios, se busca que sean lo más realistas posibles y por eso tienden a ser muy descriptivos. Por eso en algunas ocasiones las novelas del naturalismo llegan a ser tediosas por todas las descripciones que deben hacer, si entran a una habitación, si están en el bosque, si están en el campo. Es primordial que las descripciones sean los más meticulosas posibles porque nos tenemos que sentir en ese espacio, o sea, tenemos que creernos que estamos ahí. Y eso es algo en lo que los rusos son expertos, se los digo yo por experiencia. Y en cuanto a las técnicas narrativas, se va a pretender que la realidad sea muy bien representada. Por eso, el papel del narrador recae en conocer todos los aspectos de la historia y el mundo interior de los personajes. Por ello, sí o sí, tiene que tratarse de un narrador omnisciente. Este movimiento literario, como les dije, también va a introducir lo que es el estilo indirecto libre, para así conocer mejor los pensamientos de nuestros personajes. Todo esto, aplicado a la novela del despertar, daría paso a un modernismo literario que estaría latente en la novela del siglo XX. Tengo un video donde hablamos sobre este tipo de novela que lo van a poder encontrar acá arriba para que puedan ampliar mejor su panorama acerca de esto. No se puede negar la gran influencia que Kate tuvo
con sus contemporáneos y por eso su obra tiene mucho de los autores que ella leía. Como les dije, ella comenzó como su carrera literaria leyendo a Guy de Maupassant, que es uno de los máximos representantes del naturalismo, así que era algo que ella pues tenía que representar sí o sí en su obra. También ella fue muy sensible a los cambios sociales que se estaban produciendo, esto enfocado a la situación de las mujeres y todas las limitaciones que ellas tenían, lo cual vamos a ver aquí muy bien reflejado. Ahora sí, entrando de lleno con la novela, aquí vamos a conocer a Edna Pontellier, que es esposa de un hombre de negocios muy bien posicionado y es madre de 2 hijos. Pero cuando ella llega a la edad de 30 años, se enfrentará con un deseo de libertad, tanto en el plano romántico como sexual y personal, llegando al punto de serle infiel a su esposo. Sin embargo, la infidelidad no será uno de los temas claves dentro de la novela y es algo que agradezco mucho, pero es por lo que más fue criticada en su momento. Lo que los críticos de aquella época no vieron es que la novela versa en el ejercicio del autoconocimiento y que es una novela que es realmente un viaje o, como ella lo tituló, un despertar para tomar como mujer sus propias decisiones por primera vez y verse ella como prioridad, tomando así ella el control de su cuerpo y de su vida. Las mujeres estamos tan acostumbradas a que tenemos que ver por los demás, principalmente cuando estás casada y cuando eres madre, tienes que ver por tu esposo, tienes que ver por tus hijos, pero por primera vez Edna está pensando en ella misma y es lo que todo mundo vio mal en aquel entonces. En un principio vemos a una Edna amoldada a lo que la sociedad espera de ella, pero ella va a cuestionar el papel que se le ha otorgado. Incluso va a llegar a sentir desapego por sus hijos, pero no es porque no los quiera, sino que no le gusta el sacrificio que se le exige a ella como madre para demostrar que ama a sus hijos. Todas las obras de Chopin van a tener a mujeres protagonistas y su actante, que para ver mejor el modelo actancial tengo también un video que pueden checar. Bueno, pues el actante en las novelas de Chopin es el deseo de romper con la vida que se les ha impuesto a las mujeres y experimentar nuevas sensaciones. En todo este despertar, Chopin le está insinuando a sus lectoras a autoconocerse y ponerse siempre como prioridad. Que las mujeres puedan tomar sus propias decisiones es lo que Chopin más desea y lo que espera que todas las mujeres lleguen a lograr hacer. Al final de la novela, Edna debe intuir su propio camino. Por una parte, sabe que debe ir hacia donde sus emociones le indiquen, pero también sabe lo difícil y lo complicado que es dejar el lugar que ya está prefijado como mujer. Ahora, antes de concluir con este video, hay algo de lo que sí me gustaría hablar y es que durante toda la investigación que hice acerca de esta novela, me topé que en muchos artículos literarios llegan a comparar a Edna Pontellier con Madame Bovary de Gustave Flaubert. Y esto es algo que a mí me estresó muchísimo porque incluso decían que Edna Pontellier era la Madame Bovary estadounidense. No me voy a pasar horas hablando de lo mal que está eso, pero sí les puedo decir que hay una enorme diferencia entre estas dos personajes, porque en la novela del despertar, como ya les dije, tenemos este despertar, tenemos este autoconocimiento y este descubrimiento femenino y el ponerse como mujer, yo ponerme como mujer como prioridad. Mientras que Madame Bovary es una novela que te moraliza con respecto a lo que le ocurre a las mujeres que son infieles y que son adúlteras. El final de Madame Bovary es malo, termina ella muriendo y es una constante que siguen muchos escritores del siglo XIX con respecto a las mujeres fatales. Tienen destinos pues que terminan muy mal. Lo podemos ver también con Ana Karenina, y es que los escritores buscan dar este castigo o este mensaje a las mujeres de lo que les puede ocurrir precisamente si son infieles, mientras que Kate Chopin no hace eso. O sea, aunque su personaje también es infiel, es como de, sí, ok, esto va a segundo plano. O sea, yo quiero que mi personaje se pueda conocer, pueda priorizarse, pueda entender que su papel no se limita únicamente a ser la esposa de alguien y a ser la madre que tiene que sacrificarlo todo por ellos. Por eso creo que la comparación que hacen entre ambas personajes está mal hecho, porque como les dije,
Creo que lo que más causó escándalo en su momento fue el hecho de que Edna Pontellier fuera infiel dentro de la novela, y creo que por lo mismo muchas personas por eso crean esta asimilación entre las dos. Pero como les dije, no, o sea, la infidelidad es como un segundo plano, o sea, es como de ocurrió este evento, pero y ya, o sea, no es ni siquiera lo que mueve a toda la novela. Pero tenía que sacarlo, tenía que desahogarme. Incluso Edna Pontellier es una mujer con una posición más acomodada que Madame Bovary. Los deseos de Madame Bovary vienen a raíz de todas estas historias que ella leyó. O sea, ella sigue fantaseando, sigue con esta ilusión que las historias de romance pues le han venido creando. Pero quizás más adelante hablaremos de esta Madame Bovary, no lo sé todavía. Pero igual y lo hago en algún momento, no lo sé. Entonces bueno, eso es todo lo que yo les quería contar acerca de El Despertar. Como pudieron ver en el video, es una escritora que vivió de manera invisible, en la que su novela incluso pasó a guardar polvo en las bibliotecas, en las librerías, y se vio también incluso con la venta de la novela con respecto a novelas eternas, lo cual me causó así como de ¿what? ¿Por qué está pasando esto si la novela es hermosa? Es una gran historia y de verdad van a disfrutarla mucho, se los digo yo. Entonces pues es mi recomendación. Si todavía pueden conseguir este ejemplar en Novelas Eternas, háganlo, y si no, pues otra edición no nos vendría nada mal. Así que cuéntenme aquí abajito en los comentarios si ustedes ya habían leído esta novela o han leído algunos de los relatos de Kate Chopin, o si la conocían incluso desde antes. Me llamaría mucho la atención conocer quiénes ya conocían a esta escritora. Saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y sin nada más que decir, me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.